Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña don Manuel Triay. Don Rodrigo Menéndez, buenos días. Muy buenos días, don Manuel. Oye, ¿cómo viste el tema de Cuba? ¿Cómo sientes a este pueblo que por primera vez sale a las calles? ¿Es primera vez que sale a las calles, don Manuel, a expresarse? Primera vez, tal vez no la primera vez en la época postrevolucionaria, tal vez la segunda. Perdón, que se sale a expresar en contra del régimen. En contra sí, porque del a favor creo que era cada semana. Voy a hacer un espacio cultural. El señor Menéndez proviene de Cuba. La familia del señor Menéndez proviene de Cuba. Es correcto. Su tatarabuelo, don Antonio Menéndez y doña Angelita, la señora, tuvieron que huir del régimen cubano porque no aceptaba gente que trabajara en favor de los derechos y de las libertades. Esa era una razón básica. Ellos eran maestros y los corrió Cuba y aquí nos los endosó. Gracias. Gracias a Dios. Adiós. No, pero volviendo a esto, lo de Cuba es una cosa de verdad lamentable. Dicen los que saben que por los años 50 Cuba se había convertido en el burdel de los Estados Unidos. Eso decía los Estados Unidos, ¿no? No, eso decía... O todo el mundo. Eso se comentaba. Ah, ok. Y el señor Batista, creo que era el presidente, sí. daba manga ancha, sobre todo al gobierno de los Estados Unidos, y Fidel Castro no estaba de acuerdo y derroca a Batista, al régimen. Oye, pero Estados Unidos lo que tenía eran muchos intereses económicos, digo, no Estados Unidos como gobierno, sino Estados Unidos, inversionistas norteamericanos tenían muchos hoteles, casinos, etcétera, ¿no? Sí, seguramente sí, allá había una base del ejército de los Estados Unidos, en Guantánamo. El caso es que cuando entra Fidel con su revolución buscando, pues obviamente, un gobierno de izquierda, un cambio hacia la izquierda, estaba de moda el comunismo y demás, pues derrocan un gobierno en busca de una mejoría que han pasado ya de los 59 para acá, todos los años habidos y por haber, y 60 años, y el cambio, en lugar de beneficiar, ha perjudicado. Bueno, hubo cambio. De Guatemala a Guatemala. Pues, claro, pero hubo cambio. Estás hablando de, entonces dieron menos 59, estamos, ya se me... Licenciado Menéndez, sí. Le voy a dar mi calculadora. Sí. ¿Qué quieres saber? Y yo te lo digo. Oye, no, exactamente, cuando entra Fidel, sí, que no entra a la primera. O sea, primero lo derrotan digamos, el gobierno de Batista, lo derrota a él y a su muy disminuido ejército, que eran muy pocos, y hasta la segunda ocasión es cuando logra derrocarlos. Pero los derroca porque Fidel sí tenía el favor del pueblo. Impresionantemente estaban todos a favor de la causa castrista, ¿no? Sí, yo creo que nadie va a dudar del liderazgo de Fidel. Lo que hace, se aprovecha de un pueblo oprimido, de un pueblo que veía de un lado la opulencia y ellos en la oscuridad de la miseria. Entonces, estamos hablando de Cuba, ¿verdad? Estamos hablando de Cuba, luego de otros países sí, que se nos van acercando, Guatemala, etcétera, etcétera, sí, pero no vamos a tocar el tema porque nos corren. Entonces regresamos a un pueblo oprimido, un pueblo que nomás veía por su ventana la opulencia, sobre todo de los Estados Unidos. Entonces era carne de cañón y el otro la aprovecha perfectamente bien, y lamentablemente nunca, en lo económico, nunca fructificó esa revolución cubana, como era apoyada por el gobierno, por la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era una de las dos potencias del mundo, de un lado de Estados Unidos. Entonces, no, pero para la Unión Soviética esto es el pleno momento de la Guerra Fría, ¿sí? Lo cual hace un extraordinario bastión ruso o soviético. Muy apetecible en estos lares. Muy cerca de los Estados Unidos, claro. Una gran isla. Entonces dice, esa isla es mía, ¿no? No es mía, pero bueno, con la relación que tenían, así la hacen suya. No nos vamos a ir a la historia porque estoy bajo cero en historia, no tengo idea de qué es eso. Lo que sí sé que no se logra el objetivo revolucionario de Fidel Castro, la gente sigue con la hambruna, ya tenían una libreta que les permitía acceder
a los bienes indispensables para la subsistencia, como era el maíz y el frijol, pero era tan restringida y tampoco el volumen que tampoco ayudaba mucho a las familias. Esto ya hablas ya en el régimen castrista. Ya en el régimen tenían castrista. la libreta del bienestar. Seguramente la fue pregunta del bienestar. Allá vamos, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasó, Manuel? Vamos a seguir en lo que estábamos. Vamos a seguir en lo que estábamos. Está mejor esto. ¿Para qué nos vamos a Cuba si Oye, bueno, aquí? Entonces tenían su tarjeta de bienestar y recibían un poco de ayuda mensual. Ok. Pero a cambio... ¿Pero recibían ayuda económica o en especie? Claro. En especie. Recibían ayuda en especie. Entonces Estados Unidos acuerda bloquear a la isla. ¿Qué es un bloqueo económico? Un bloqueo económico y además un cerco sanitario, de seguridad, etcétera. Encierra a los cubanos que se mantienen prácticamente de la ayuda de Rusia, que su ayuda era venderles lo que no tenían y se programaban ventas por 5 años. Pon tú, necesitamos sogas de hamaca, por decirte, lo que sea que les mandara Rusia, se programaban para 5 años, los cálculos no eran suficientes. El caso es que el pueblo, en lugar de salir adelante, se estanca. Vas a ver una foto de Cuba de hoy a una foto de Cuba de hace 60 años, vas a ver los mismos edificios, nada más que la pintura que le pusieron hace 60 años ya está mal lavada. O sea, está espantosa. Esa es una realidad. La gente vive en la miseria. Estados Unidos nunca dio su brazo a torcer. Oye, pero es a lo que voy. ¿Qué tanto es culpa de Cuba el estar así o qué tanto es culpa del bloqueo? Porque Cuba es una magnífica isla con un gran potencial turístico, económico, etcétera, que si no tuviera el bloqueo, bueno, pudiera ser una potencia impresionante, ¿eh? Oye, tiene las mejores playas, el mar es espectacular, todo. Entonces, si no hubiera ese bloqueo económico, que de hecho en Estados Unidos se anda medio peleando ahorita eso, si no existiera, entonces en ese momento pudiera florecer así con el comunismo y así como está. ¿No lo crees? No tengo idea, no estudié economía ni estudié derecho internacional, pero hay mucha inversión de España, por ejemplo, Varadero, que es el lugar precioso por sus playas, igualito a Cozumel, en cuanto a su mar, tiene hoteles con inversión española, muchísimos, digo. De hecho está el Meliacoiba y todos ellos. Pero dime una cosa, don Manuel, de allá viene también la ley Helms-Burton de los Estados Unidos, donde dice que si tú haces negocio con Cuba, me parece, entonces tú ya no puedes hacer negocio con Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Entonces también, o sea, es más, siguen cercando económicamente a la isla. Sí, yo lejos de querer hacer un análisis de qué le pasa a Cuba, cuál es la actitud de Estados Unidos o de otros gobiernos con la isla, me centraría más en hacer un análisis o en tomar ese ejemplo de Cuba para saber cómo debemos conducirnos. Tú como empresario o como gobernante, si tú emprendes una empresa y por A o por B esa empresa no funciona, primero tratas de enmendar o de corregir lo que esté mal. Si aún así el mercado no te favorece, pues buscas otra cosa que hacer. Sí, cierras y abres otra. Es correcto, ¿no? Si tú tomas medidas del tipo que quieras, como ha ocurrido con Cuba, y las cosas no están funcionando, pues caray, primero está la comunidad cubana, la población, y luego mis intereses o luego mis puntos de vista. Pero en eso también son los cubanos de Cuba y los cubanos de Miami. Bueno, es que los cubanos entonces de Cuba, son dos motivados por el hambre, corrieron una aventura de atravesar un mar yendo hacia los Estados Unidos o hacia México. A los que les fue mejor por razones obvias son los cubanos norteamericanos, por llamarles de alguna forma, que son los que menos quieren ver a su país, ¿no? Porque ahora a ellos les va muy bien y a los que están allá, pues que se fastidien. Oye, Manuel, pero en este momento, cuando veo que todas las protestas, yo las veía desde que era menor,
las veía yo en Estados Unidos, en Miami. Sí, ¿no? en la isla no. Yo no veía, y por eso dije yo, y así empecé. Ajá. La primera vez que veo yo una... Creo que es la segunda. Pero ¿sí? ¿a qué grado ha llegado el descontento de la población? ¿Qué? Que es una población que creció con el régimen, en las condiciones del régimen, con la educación y la política del régimen. Pero ya no está Fidel. O sea, esa es la diferencia. Que dar el cambio no es fácil. Pero yo diría, en lugar de adentrarnos en un problema así, en buscarle una solución que nos sirva para ver lo que pasa con un gobierno intransigente, con un gobierno totalitario, con un gobierno que puede ser emanado del pueblo, pero que al pueblo lo hace a un lado y prevalecen sus ideas, sus intereses o sus intenciones. Y no es solo Cuba, Guatemala, pero no Guatemala, Venezuela, era un país al que hasta una vez hace 3 años y medio, cuando empezó ya saben quién su campaña, yo me dije, después de escucharlo, dije, güey, algo me suena. Y me suenan semejanzas porque Venezuela, como México, producían petróleo y basaban su economía en el petróleo. Pero creo algo peor, don Manuel. Venezuela era un país rico. Sí. O sea, mucho más rico que México. Sí, sí, sí. O sea, con ese petróleo y esa cantidad de petróleo que tenía, Así que era es. muchísimo mayor que creo que el yacimiento más grande que hay de este lado de América. Y bueno, en lo que se ha convertido. Así es. ¿Y qué pasó? Un pueblo bipartidista como lo éramos nosotros, petrolero como lo éramos nosotros, con ideales democráticos como lo somos nosotros, etcétera. Llega un gobierno intransigente, un gobierno que se cree el dueño y señor de todas las cosas y lo convierte en un pueblo miserable. Así como Cuba, que por cierto Cuba apoya al gobierno de Venezuela. Lo apoya para sentarse en la silla presidencial y obviamente le copian sus políticas públicas y demás cosas a Cuba. Políticas sociales. Políticas sociales, y ya vimos en qué ha acabado. Es un pueblo miserable que no tiene nada, se está muriendo de hambre, literal, no es broma. Y las empresas se han salido de... Y las empresas han tenido que salir o cerrar. De hecho, el principal opositor del régimen ha sido, era el dueño de una cervecería que era la más grande de Venezuela, que es la Polar, no recuerdo el nombre de la persona, pero la cerveza es la Polar y tenían muchísima gente, muchísimos empleados y acabó pues Así es. en la inopia. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.